Entonces, el trabajo es... Consigna. A ver, haciendo una fuerza de 120 newtons que forma 60 grados con la horizontal, se arrastra una caja desplazando en 6 metros. Esta tarea demoró 40 segundos. Halle la potencia desarrollada. Muy bien. Y nos da la gráfica, ¿no? El sistema de la consigna del problema. Analizamos ahora pues los datos. Haciendo una fuerza de 120 newtons, que es esta, ¿no? Tenemos entonces el primer dato identificado. La fuerza que es equivalente a 120 newtons. Ahí está. Que forma 60 grados con la horizontal. Vean, 60 grados con la horizontal. Segundo dato, ya tenemos el ángulo. Seguimos con la lectura. Se arrastra se arrastra una caja desplazándola en 6 metros. De aquí del punto A al punto B, se ha arrastrado 6 metros. Entonces, ¿qué dato es este? Es la distancia. Esta tarea demoró 40 segundos. Nos da un tiempo de 40 segundos. De A a B tiene 6 metros de distancia y tarda 40 segundos. Eso nos da a entender el problema. Halle la potencia desarrollada. ¿Qué me está pidiendo que halle la potencia? La potencia se mide en watts, si es que recordamos la parte teórica, ¿no? Ya. Ya hemos identificado los datos y ya hemos identificado la gráfica que está plasmada con la consigna del problema. Ahí está. Se ha plasmado la fórmula de potencia para hacer el cotejo. A ver, en base a la base de datos que hemos identificado. Nos pide hallar la potencia desarrollada. Y sabemos que la potencia es igual al trabajo dividido entre el tiempo. ¿Eh? Pero no nos da el trabajo. En ninguna parte de la consigna de nuestro problema nos da el dato del trabajo. Entonces, en primera instancia, para poder utilizar esta fórmula, yo voy a tener que hallar el trabajo. Para que posteriormente pues reemplacemos en la fórmula de potencia, que es lo que nos pide hallar la cuestionante del problema, ¿no? Entonces, vamos a plasmar nuestra base de datos. Ahí está. Tenemos en primera instancia la incógnita, la potencia. Nos da una fuerza equivalente a 120 newtons. Aquí está la fuerza de 120 newtons. Nos da el ángulo de 60 grados, que está acá, vean. También nos va a dar la distancia equivalente a 6 metros, que es esta, ¿no? Y un tiempo de 40 segundos. Perfecto. Ya está la base de datos plasmada. Pero recuerden, nos pide allá la potencia. Y la potencia es igual al trabajo dividido entre el tiempo. Pero no tenemos el trabajo. Con nuestra base de datos principal, pues podemos hallarla. ¿Y qué nos decía el trabajo? Por fórmula, ¿no? El trabajo es igual a la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo, ¿no? Ahora correlacionamos esa fórmula con nuestra base de datos. Tengo la fuerza, aquí está. Tengo la distancia, aquí está. Por el coseno del ángulo, nos dice la fórmula y tenemos el ángulo, ¿no? Sabiendo que el trabajo pues es una cantidad escalar y se define como el producto entre la componente de la fuerza paralela al desplazamiento y el desplazamiento, por ende, ¿no? Eso ya hemos denotado en los anteriores ejercicios también, pero no está más de más recalcar la consigna, ¿no? Muy bien, entonces, primero vamos a encontrar nuestro trabajo. Ahí está. Como pueden ver, el trabajo es igual a la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo, ¿no? Y cotejamos. ¿Tengo la fuerza? Sí, 120 newtons. ¿Dónde está? Ah, aquí está. La fuerza equivalente a 120 newtons. ¿Tengo la distancia? Sí, que es equivalente a 6 metros. Verificamos en nuestra base de datos. Aquí están los 6 metros. El ángulo de 60 grados, el ángulo de 60 grados. Y ya es pues resolver matemáticamente, ¿no? La parte de la fórmula del trabajo. A ver, primero hallamos el coseno de 60. El coseno de 60 es un medio, donde podemos pues multiplicar. 120 por 6 por un medio es equivalente a 360 newtons por metro. Lo mismo que decir 360 joules, sabiendo que el joules es equivalente al newton por metro. Ya hemos hallado el trabajo. Ahora, ¿qué nos compete hallar? Pues la potencia, que es lo que nos pide nuestro problema. Y la potencia es igual al trabajo dividido entre el tiempo. ¿Tengo el trabajo? Sí. Acabo de hallar el resultado del trabajo. ¿Tengo el tiempo? Sí, que es 40 segundos, ¿no? Que también está plasmada en la base de datos. Los datos correspondientes de trabajo y tiempo, pues los reemplazo en la fórmula. Ahí está.
Potencia es igual al trabajo dividido entre el tiempo. Valor del trabajo, que es equivalente a 360 joules. Aquí está. El trabajo es equivalente a 360 joules. El tiempo. Vamos a la base de datos. El tiempo es equivalente a 40 segundos. Ahí está, vean. 40 segundos. Muy bien. Y hacemos pues la operación matemática correspondiente. 360 dividido entre 40 es equivalente a 9. Los ceros se pueden simplificar y podríamos decir que 36 dividido entre 4 es equivalente a 9. Es lo mismo, ¿no? Hay que buscar medios matemáticos para sacar el resultado de una manera directa. En este caso ni siquiera hemos utilizado la calculadora. Unidades de medida. Joule sobre segundo. Sabemos que el joule sobre segundo es equivalente al watt, ¿verdad? Entonces, la potencia es equivalente a 9 watts. Ahí está. Halla la potencia, ya hemos hallado la potencia. Siguiente problema. La consigna nos dice lo siguiente. Una fuerza horizontal de 30 newtons es necesaria para desplazar en 6 metros una roca a través de una habitación. Pregunta. Halle el trabajo y la potencia desarrolladas si la operación duró 30 segundos. Muy bien. Ahora nos pide, ¿no? Hallar la potencia y el trabajo. Identificamos los datos. Una fuerza horizontal de 30 newtons. Ahí nos da el primer dato, 30 newtons. Es necesaria para desplazar en 6 metros. El segundo dato es nuestra distancia. Una roca a través de una habitación. Halle el trabajo y la potencia. Tengo que hallar el trabajo y la potencia. Desarrolladas y la operación duró 30 segundos. También nos da el tiempo, ¿no? Lo propio. Hay que graficar y plasmar nuestra base de datos. Ahí está plasmada, ¿no? La base de datos y nuestra gráfica. Y vamos a cotejar los tres puntos, la consigna, la base de datos y nuestro problema. Ya, a ver, empezamos con la base de datos en congruencia con la consigna. Una fuerza horizontal de 30 newtons. Ahí está, el primer dato identificado. Es necesaria para desplazar en 6 metros distancia, muy bien, una roca a través de una habitación. Muy bien. Halle el trabajo y la potencia. Ahí está el trabajo y la potencia desarrolladas y la operación duró 30 segundos. El tiempo. Ahora pues vamos a analizar la gráfica. Recuerdan bien, en la explicación teórica había dos casos especiales y este es parecido al primer caso especial, donde si es que verificamos la figura, la gráfica, vean, hay paralelas, ¿no? Y nos decía el primer caso especial, cuando la fuerza es paralela, como en este caso, y va a haber un desplazamiento, ¿no? El ángulo no va a existir. Como pueden denotar, el ángulo no existe. No hay ángulo, en otras palabras, ¿no? Donde vamos a suponer que el ángulo es cero, ¿verdad? Es un punto muy importante de lo que les he mencionado con anterioridad, ¿no? Primer caso especial, es la misma situación, ¿no? Entonces deducimos que en este caso el ángulo es cero, cabe recalcar. Cuando, obviamente, la fuerza pues es paralela al desplazamiento, como pueden observar. Ahora, ya vamos a pasar a resolver los problemas, ¿no? Primero vamos a hallar el trabajo. Aquí está. Este trabajo primero vamos a hallar. ¿Y el trabajo a qué es igual? El trabajo es igual a la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo. Pero no olviden, el coseno del ángulo, coseno de alfa, por ejemplo, en este caso va a ser coseno de 0. Y el coseno de 0 es 1. Y si es que recuerdan el primer caso especial, el trabajo por la fuerza por la distancia por el coseno de 0 grados, que es equivalente a 1, pues nos va a resultar que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia. Demostramos. Ahí está. Vean, el cálculo del trabajo. Sabemos que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia por el coseno de 0 grados. Como les decía, nos va a tener entonces en situación de igualdad. El trabajo es igual a la fuerza por la distancia por 1, porque sabemos que el coseno de 0 grados es equivalente a 1. ¿Qué nos queda? El trabajo es igual a la fuerza por la distancia. El trabajo es igual a la fuerza por la distancia. Y sencillamente pues reemplazamos los datos en base a la base de datos que hemos elaborado, ¿no? ¿Tengo la fuerza? Sí, equivalente a 30 newtons. Ahí está, 30 newtons, 30 newtons. ¿Tengo la distancia? Sí, que es equivalente a 6 metros. 6 metros. Muy bien, y hacemos el producto. 30 por 6 es equivalente a 180. Unidades de medida, newton por metro. Sabemos que
El joules es equivalente a newton por metro. Entonces, el trabajo es equivalente a 180 joules. Ahí está. Ya hemos hallado entonces el trabajo. Ahora nos compete hallar la potencia, que se mide en watts, ¿verdad? Muy bien. Ahí está, el cálculo de la potencia. Sabemos que la potencia es igual al trabajo dividido entre el tiempo, ¿no? ¿Dónde? Vamos ahora a identificar los datos. ¿Tengo el trabajo? Sí, acabo de hallarlo. Ahí está. El trabajo es equivalente a 180 joules. ¿Tengo el tiempo? Sí, aquí está. Tengo un tiempo de 30 segundos. Y reemplazamos y hacemos la operación matemática. En este caso es una división, ¿no? A ver, trabajo equivalente a 180 joules, tiempo equivalente a 30 segundos. Fácil. Se pueden simplificar los ceros, ¿no? Es una división, es una fracción. Me va a quedar 180 dividido entre 30, que es equivalente a 6. O podríamos decir, si es que simplificamos los ceros, 18 dividido entre 3, que es equivalente a 6. Unidades de medida. Joules sobre segundo. Entonces, la potencia es equivalente a 6 watts. ¿Verdad? Ahí está. Estas son nuestras respuestas en base a la cuestionante de la pregunta. Halla el trabajo, ya hemos hallado el trabajo, que es equivalente a 180 joules, y la potencia. Ahí está. Que han desarrollado si la operación duró 30 segundos. Ya está concluido nuestro problema. Siguiente problema. Nos dice la cuestionante. Calcula el trabajo y la potencia que desarrolla una grúa si en 4 segundos levanta una carga de 6000 newtons hasta una altura de 2 metros. A ver, identificamos pues nuestros datos. Calcule el trabajo y la potencia. Ahí están. Nuestros dos primeros datos es hallar, calcular el trabajo y la potencia que desarrolla una grúa sin 4 segundos. Tenemos el tiempo. Levanta una carga de 6000 newtons. Levanta una carga de 6000 newtons. Este dato en sí pues va a ser la fuerza, ¿no? Haciendo un diagrama de cuerpo libre pues vamos a denotar que la tensión va a ser igual a la fuerza, ¿no? En este caso, que vamos a demostrar eso con la gráfica y el diagrama de cuerpo libre. Hasta una altura de 2 metros, la distancia. Muy bien, demostramos entonces la gráfica con su respectivo diagrama de cuerpo libre. Ahí está, vean, la gráfica y el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Que todavía no está completo. Vamos a completarla con el análisis que vamos a hacer. A ver, entonces, si podemos observar la figura, la grúa desplaza la carga hacia arriba. Está subiendo entonces este cuerpo, ¿verdad? Está subiendo el cuerpo, no olvidemos eso. La fuerza que hace la grúa equivale a la tensión del cable, como pueden observar. La fuerza que hace la grúa equivale a la tensión del cable, ¿no? Dentro de nuestro diagrama de cuerpo libre, entonces vamos a decir que la tensión y esto va a ser equivalente a la fuerza, ¿verdad? La tensión y fuerza. Y la fuerza es, en este caso, entonces, equivalente a 6000 newtons. ¿Por qué? Porque la fuerza que hace la grúa, ahí está, que está levantando, por si acaso hacia arriba, ¿ya? Equivale a la tensión, ¿no? En otras palabras, la tensión, según la sumatoria de las fuerzas, ¿no? Es igual a nuestra fuerza, que es equivalente a 6000 newtons, ¿no? A ver, 6000 newtons, ¿verdad? Pues esto es bien importante para poder ya plasmar nuestra base de datos, ¿verdad? Ahí está. ¿Se entiende? Entonces, en realidad hemos hallado pues la fuerza. La fuerza va a ser equivalente a los 6000 newtons, ¿no? Ahí está. Eso es bien importante identificar. Ahí está, los 6000 newtons, ¿verdad? Ahora,
plasmamos pues nuestra base de datos. Ahí está nuestra base de datos, ¿no? El trabajo, la incógnita, la potencia, la incógnita, el tiempo equivalente a 4 segundos, la fuerza equivalente a 6.000 newtons, ahí está, y la distancia que es equivalente a 2 metros. Cabe recalcar eso, ¿no? Tenemos una distancia de 2 metros. Otro punto importante para el análisis de la gráfica. Vean, ¿en qué eje está plasmada la situación? Netamente está plasmada en el eje de las yes, ¿verdad? Y no hay declinación angular, por ende, si es que podemos observar. Entonces, pues también vamos a explicar y vamos a deducir que es el primer caso especial, ¿no? Donde nos decía, cuando la fuerza es paralela al desplazamiento, el ángulo entre estos pues va a ser 0. No hay ángulo, ¿no? Si es que pueden denotar. Es fácil de entender eso. No hay ángulo. Entonces el trabajo va a ser equivalente a la fuerza por la distancia, porque sabemos que el coseno de 0 grados es equivalente a 1. Demostramos eso y vamos pues ya a hallar nuestro trabajo. Ahí está, ¿no? El cálculo del trabajo. A ver, lo que les decía. Sabemos la fórmula del trabajo, que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia por el coseno de 0 grados en este caso. Y el coseno de 0 grados es equivalente a 1, donde vamos a concluir en este punto que el trabajo es equivalente a la fuerza por la distancia. Ahora hay que reemplazar los datos. ¿Tengo la fuerza? Sí. 6.000 newtons. Ahí está. 6.000 newtons. Distancia, sí. 2 metros. Y se hace el producto. 6.000 por 2 me va a dar una equivalencia de 12.000 newton por metro, que es lo mismo que el joules, ¿no? 12.000 joules es la equivalencia al trabajo. Ahora nos pide hallar la potencia. Hallamos la potencia. Ahí está, ¿no? Pues sabemos que la potencia es igual al trabajo dividido entre el tiempo. ¿Tenemos el trabajo? Sí. ¿Tenemos el tiempo? Aquí está. Nos da la base de datos según la consigna, ¿no? Y sencillamente lo reemplazamos. 12.000 joules dividido entre 4 segundos es equivalente a 3.000 joules segundos. Y sabemos que el watt va a ser equivalente en unidades de medida al joule sobre segundo. Entonces, nuestra potencia es equivalente a 3.000 watts. Y ya está pues concluido nuestro problema. Siguiente problema. Nos dice, desde un pozo de 12 metros de profundidad se extrae 4 litros de agua. Cada litro de agua contiene 1 kilogramo de masa y el trabajo efectuado, sabiendo que la gravedad es equivalente a 10 metros sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? Ahí está. A ver, vamos a identificar los datos. Desde un pozo de 12 metros. Esta es pues nuestra distancia, ¿no? Ahí tenemos el dato de nuestra distancia en primer lugar. A ver, seguimos. De profundidad se extrae 4 litros de agua. Vean que hay un dato del volumen, pero recordemos que en este tema pues no estamos trabajando con la respectiva del volumen, ¿no? Con ese dato referencial de volumen. No es eh, fundamental en este tema, ¿no? Pero sí pues va a ser fundamental en el análisis del ejercicio. Continuamos. Cada litro de agua contiene 1 kilogramo. Aquí está la clave. Tenemos una masa y sí podemos trabajar con masa, ¿verdad? Entonces hacemos el siguiente análisis. Si cada litro de agua contiene 1 kilogramo, ¿no? Y sabemos que hay 4 litros de agua, ¿cuántos kilogramos en total yo voy a tener? ¿Cuánto de masa? Entonces voy a tener 4 kilogramos de masa. ¿Por qué? Sabemos que hay 4 litros de agua. Hay que multiplicarlo, ¿no? 1 por 4 es 4. ¿Se entiende? 4 kilogramos de masa. Es un dato referencial y es muy importante en este problema. De masa, ya está. Halla el trabajo efectuado. La pregunta, la incógnita, trabajo. Y otro dato, gravedad. Ahora pues graficamos, ¿no? La situación del problema. Ahí está. Vean. Este es el pozo de agua y el baldecito, ¿no? Ahora vamos a cotejar, pues. A ver, con la cocina del problema. Desde un pozo de 12 metros de profundidad, ahí está, los 12 metros de profundidad que dijimos que era la distancia. Vean, se plasma. Se extrae 4 litros de agua. Ahí tenemos el líquido elemento, el volumen en realidad. Pero dijimos que vamos a hallar la masa al referente de cada litro de agua contiene 1 kilogramo de masa. Entonces los 4 litros van a ser equivalentes a
4 kilogramos de masa, no olvidemos eso. Halle el trabajo, me está pidiendo que halle el trabajo, ¿no? Sabiendo que este objeto, este balde, pues está subiendo, está yendo hacia arriba, ¿verdad? Vamos a suponer que una persona esté jalando este artefacto, este balde. Halle el trabajo efectuado y nos da un dato de que la gravedad es equivalente a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora vean, aquí están pues plasmadas las fuerzas que están interactuando en el eje de las IES, ¿no? Tenemos la tensión, tenemos el peso. Sabemos que la tensión, en este caso, a ver, equivale a la fuerza. Perdón. La tensión, ahí está, esta tensión va a ser equivalente a la fuerza, ¿no? Pero, vean, aquí voy a plasmar fuerza, para que nos demos cuenta. Tenemos la masa y la gravedad. Entonces, la tensión es igual a la fuerza y por ende esta va a ser igual a la masa por la gravedad. ¿Se entiende? Y hay ese factor identificado, ¿no? Esto es bien importante. Si es que nos damos cuenta, chicos, teniendo la tensión que es igual a la fuerza y esta sí va a ser igual a la masa por la gravedad, yo puedo hallar la fuerza, ¿no? De la siguiente manera. La fuerza es igual ¿a qué? A la masa. Tengo la masa, ¿recuerdan? Sí. Son 4 kilogramos, no es 1 kilogramo. Dijimos que hay que hacer esa correlación, ¿no? Sabiendo que hay 4 litros de agua, pero cada litro de agua contiene 1 kilogramo. Entonces, deducimos que la masa, aquí vamos a colocar que la masa va a ser equivalente a 4 kilogramos. Ahí está. La masa es equivalente a 4 kilogramos. Y pues reemplazamos en esta igualación. 4 kilogramos, que es el valor de la masa. Ahí está. Y tenemos la gravedad, sí, ahí está. La gravedad que es equivalente a 10 metros sobre segundo al cuadrado. 10 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Bien, ahí está. ¿Puedo hallar la fuerza de Newton? Sí. Recuerden que el Newton es equivalente al kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? Entonces, para hallar el valor de la fuerza yo solamente tengo que multiplicar. 4 por 10 es equivalente a 40. Vean, entonces yo voy a tener una fuerza equivalente a 40 newtons, ¿verdad? Sabiendo, y vuelvo a repetir esto, que el newton es equivalente al kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Ahí está. Ya he hallado un dato más dentro del análisis de la gráfica, ¿no? Ahora ya pues plasmamos nuestra base de datos principal. Ahí está, vean los datos. Distancia, masa, el trabajo que es nuestra incógnita y la gravedad. No olviden que hemos hallado otro dato, que es la fuerza. Ahora pues nos queda hallar el trabajo efectuado. Y recuerda que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo. Pero si es que hacemos el análisis, se parece al, bueno, es idéntico en realidad al primer caso especial, ¿no? No hay declinación angular. ¿Qué decía el primer caso? Cuando la fuerza es paralela al desplazamiento, el ángulo entre estas es equivalente a cero. No hay ángulo, no hay declinación angular, sabiendo que la fuerza pues es paralela al desplazamiento. Y dijimos, ¿no? Al principio del análisis de la gráfica que está yendo hacia arriba, el objeto, el balde en este caso, ¿verdad? Ahora, entonces vamos a decir que el coseno de 0 grados es igual a 1, ¿no? Como ya sabemos. ¿Qué nos va a quedar en la fórmula? El trabajo es igual a la fuerza por la distancia por 1, sabiendo que el coseno de 0 grados es equivalente a 1, donde vamos a concluir que el trabajo es equivalente a la fuerza por la distancia. Comprobamos eso. Ahí está. Verificamos, ¿no? Como les iba diciendo hace un momento. El trabajo es igual a la fuerza por la distancia por el coseno de 0 grados. Donde constatamos que la fuerza por la distancia es equivalente a 1. Y donde va
vamos a tener una igualdad de que el trabajo es equivalente a la fuerza por la distancia. Y reemplazamos sencillamente los valores, ¿no? La fuerza, el dato de la fuerza la tengo, sí. La que hemos hallado con el análisis del diagrama de fuerzas, ¿no? Fuerza equivalente a 40 newtons. Ahí está. Por la distancia, 12 metros nos da. Problema, nos da la base de datos, nos da la consigna. Y hay pues de dónde hallar, ¿no? 40 newtons por 12 metros. 40 por 12 es equivalente a 480 unidades de medida. Newton por metro. Entonces el trabajo es equivalente a 480 joules, sabiendo que el joules es equivalente al newton por metro. ¿Verdad? Ya está resuelto nuestro problema. Siguiente problema. Una fuerza horizontal de 20 newtons se aplica sobre un ladrillo de 5 kilogramos inicialmente en reposo sobre un piso sin fricción. Transcurridos 6 segundos, pregunta, ¿qué trabajo desarrolló esta fuerza? Ahí está. Sacamos los datos en primera instancia de forma literal, ¿no? A ver, una fuerza horizontal de 20 newtons. ¿Qué dato es este? Es nuestra fuerza. Sabemos que la fuerza se mide en newtons. Ya nos da nuestro primer dato, el problema. Continuamos. Se aplica sobre un ladrillo de 5 kilogramos. ¿Qué dato es este? Nuestra masa. Inicialmente en reposo, sobre un piso sin fricción. Aquí tenemos dos datos. Inicialmente en reposo, o sea, este ladrillo no se está moviendo a un principio. O sea, la velocidad inicial es 0 en este punto, ¿no? Sobre un piso sin fricción. ¿Qué quiere decir? No hay fricción, no va a haber fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es equivalente a 0. Hasta aquí, entendido. Transcurridos 6 segundos, ahí está, transcurridos 6 segundos. ¿Qué dato es este? El tiempo. Nos pregunta, ¿qué trabajo desarrolló esta fuerza? Me está pidiendo el trabajo que desarrolló la fuerza. Muy bien. Entonces vamos a graficar la situación y posteriormente vamos a hacer nuestra base de datos correspondiente. Ahí está la gráfica y la base de datos. A ver, analicemos ahora. Una fuerza horizontal de 20 newtons. Ahí está. Una fuerza horizontal de 20 newtons. Se aplica sobre un ladrillo. Este es nuestro ladrillito de 5 kilogramos inicialmente en reposo. Ahí está. Sobre un piso sin fricción. Recuerden que no hay fricción. Transcurridos 6 segundos, va a haber una aceleración, obviamente, ¿no? Ahí está. ¿Qué trabajo desarrolló esta fuerza? Datos. ¿Tenemos la fuerza? Sí, 20 newtons. Tenemos la masa equivalente a 5 kilogramos. Velocidad inicial es 0, sabemos eso, se ha explicado. Inicialmente en reposo nos da a denotar que la velocidad inicial es 0. La fuerza de rozamiento no existe, es 0. Nos da un tiempo de 6 segundos y nos pide el trabajo. Ahora, sabiendo que nos está pidiendo el trabajo, que esta es nuestra incógnita, y que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia por el coseno, ahí está el coseno del ángulo, sabiendo que tenemos esta fórmula por trabajo, ahí está, vamos a hacer un análisis en base a nuestros datos, ¿no? ¿Tengo la fórmula en la base de datos? Sí. Bien. ¿Tengo la fuerza? Sí. ¿Tengo la distancia? No. ¿Tengo el ángulo? Sí, tengo el ángulo. Recuerden que si esta fuerza se denota que y se visualiza que no tiene declinación angular, ¿verdad? No existe un ángulo que va a caracterizar esta fuerza. En otras palabras, está netamente apoyado en el eje de las X y es paralela al piso. Recordemos que en estos casos, que es el primer caso especial, decimos que la fuerza pues es paralela al desplazamiento. El ángulo va a ser 0, ¿no? Nuestro ángulo va a ser 0, sabiendo que la fuerza es paralela al desplazamiento, ¿no? Entonces, sabemos el valor del ángulo, que es 0 grados, ¿verdad? Sabemos. Pero no tengo la distancia. Ahora
¿qué posibilidades hay para yo hallar la distancia? Sabiendo que, vean, tenemos una masa, tenemos una velocidad inicial, sabemos que la fuerza de fricción no existe y hay una aceleración, ¿no? Pues sencillamente tenemos que hallar nuestra aceleración. ¿Cómo? Con la segunda ley de Newton. ¿Qué nos decía? Que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. La sumatoria de todas las fuerzas es equivalente a la masa por la aceleración. Perdón, esto. Aquí vamos a corregir. Aceleración. Ahí está, ¿no? La sumatoria de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Yo con esto voy a poder hallar la aceleración, ¿no? Tengo la fuerza, sí, 20 newtons. Tengo la masa, sí, 5 kilogramos. Y voy a poder hallar nuestra aceleración. Hallando la aceleración, yo voy a poder hallar mi distancia, ¿verdad? Y si es que vamos a recapitulizar los temas anteriores, específicamente nos vamos a ir al movimiento rectilíneo, ¿no? Había una fórmula que decía que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿no? Con esa fórmula yo voy a poder hallar la distancia sabiendo que tengo la aceleración, que tengo una velocidad inicial, ¿verdad? Y que tengo el tiempo. Vamos a demostrar eso. A ver, recuerda, la distancia es igual a... Ahí está, lo que les decía. La distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿no? Y ya tengo todos los datos. La velocidad inicial es 0, y 0 por tiempo, 0 por 1.000.000, 0 por cualquier factor es equivalente a 0. Entonces esto se va a anular, ¿verdad? No va a existir. Y me va a quedar entonces que la distancia es igual a más menos. Va a prevalecer más porque está acelerando. No nos dice en ningún momento que está desacelerando. Entonces prevalece el signo positivo. Un medio de la aceleración, yo puedo hallar la aceleración con esta fórmula por el tiempo al cuadrado. El tiempo es equivalente a 6, se va a elevar al cuadrado, ¿no? Y ya voy a tener la distancia, ¿verdad? Y recién voy a poder utilizar mi fórmula del trabajo, ¿no? Ya me va a dar pues nuestro resultado en base a la cuestionante de la pregunta. Plasmamos entonces la resolución. Ahí está el primer punto, ¿no? Que les decía. Para hallar la aceleración. Segunda ley de Newton. La sumatoria de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Y reemplazamos los datos. Fuerza tengo 20 newtons. Aquí está. La masa 5 kilogramos. Aquí está. Y la aceleración, que es nuestra incógnita en este punto del problema. Entonces, este término que está multiplicando va a pasar a dividir, ¿verdad? Me va a quedar esta relación, 20 newtons, pero el newton no se olviden que es equivalente al kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, dividido entre los 5 kilogramos. Se va a poder simplificar kilogramo con kilogramo, y las unidades de medida que me van a quedar pues es el metro sobre segundo al cuadrado. Y haciendo ya la relación numérica, 20 dividido entre 5 es equivalente a 4, ¿no? Donde la aceleración va a ser equivalente a 4 metros sobre segundo al cuadrado. Ya he hallado la aceleración. Y si es que recordamos, tenemos que hallar la aceleración para poder hallar nuestra distancia con la fórmula de movimiento rectilíneo. ¿Qué fórmula? La fórmula de distancia. ¿Qué decía la fórmula de distancia? La distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿no? Plasmamos entonces esa resolución. Ahí está, lo que les decía, ¿no? Con la aceleración, pues vamos a hallar nuestro desplazamiento, la distancia en sí, ¿verdad? Y se plasma, pues, lo que resolvimos, ¿no? Con anterioridad. La distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo, pero la velocidad inicial es cero, donde vamos a simplificar este producto. Más o menos, un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pues, como pueden observar, me queda pues solamente todo este producto, ¿no? Un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ahí está. La distancia es igual a un medio por la aceleración. Tengo la aceleración, que es esta, la que he hallado con anterioridad, ¿verdad? Ahí está. Por el tiempo elevado al cuadrado. El
tiempo elevado al cuadrado. Y se hace pues la operación matemática correspondiente. Se puede sacar aquí mitades, mitad 1, mitad 2. Y la función exponencial pues denota que va a afectar al 6 y al segundo, ¿no? A cada miembro. 6 por 6, 36 y segundo al cuadrado. ¿Dónde me va a quedar? 2, 1 por 2 va a ser 2 y 1 por 1, 1. Me va a quedar 2 metros sobre segundo al cuadrado en este sentido, que es esto, por el producto, ¿no? 6 por 6, 36. Segundo por segundo, segundo al cuadrado. Y yo voy a poder pues simplificar las unidades de medida de segundo al cuadrado con segundo al cuadrado. Y voy a tener una igualdad de 72 del producto naciente 2 por 36. 2 por 36 es equivalente a 72 metros. Pues ya tengo nuestra distancia. Vean, he hallado la aceleración, he hallado la distancia, pero no me está pidiendo que halle la distancia, sino me pide el trabajo. Ahí está. Entonces vamos a verificar. Tengo el trabajo de nuestra incógnita, aquí está, tengo la fuerza, ¿sí? 20 newtons, tengo la distancia, es la que hemos hallado hace ratito, y el coseno del ángulo, ¿verdad? Sabemos que el coseno de 0 grados es en este caso. Resolvemos. Ahí está, ¿no? Trabajo es igual a la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo, 0 grados. Sabemos que el coseno de 0 grados es equivalente a 1. Y me va a quedar. Trabajo es igual a la fuerza por la distancia. Ahora pues voy a tener que reemplazar los datos. Tengo la fuerza, sí, 20 newtons. Tengo la distancia, 72 metros, que es esta. ¿Vean? ¿No? Y se hace el producto. 20 por 72 va a ser equivalente a 1440 unidades de medida, newton por metro. El newton por metro sabemos que es el joules. ¿Dónde? Como conclusión, el trabajo es equivalente a 1440 joules. Respondemos entonces a la pregunta que nos lanza la cuestión. ¿Qué trabajo desarrolló esta fuerza? Desarrolló un trabajo de 1440 joules. Ya está resuelto el problema. Siguiente problema. Nos dice, cada vez que un motor diésel consume 120 joules de combustible, las pérdidas por calentamiento debido a la fricción equivalen a 90 joules. Halle el rendimiento de este motor. Pues ahora nos está pidiendo el rendimiento, ¿verdad? En otras palabras, pues nos está pidiendo la eficiencia del motor. Este motor, pues por ende, es motor a combustión, ¿no? Vamos a enmarcar eso que es un motor a combustión interna, ¿no? Ahora, hay que hacer bastantes datos, ¿no? Recordando obviamente la teoría de lo que es eficiencia. Pues recordemos, ¿no? Que la eficiencia se define en realidad como la proporción del trabajo mecánico realizado respecto a la energía global invertida, ¿verdad? También hemos colocado pues en la parte teórica el ejemplito del motorcito, ¿no? Y en este caso pues también tenemos que recordar que la eficiencia es igual a la potencia útil dividido entre la potencia consumida, ¿no? Para esto vamos a analizar, perdón, para este problema pues tenemos que analizar esos conceptos. A ver, cada vez que un motor diésel consume 120 joules, ahí está, dato importante, consume 120 joules. ¿Qué dato es ese? Nosotros vamos a decir entonces que es nuestro trabajo consumido. Aquí sí vamos a anotar, ¿ya? Aparte nos vamos a hacer nuestros apuntes. Entonces, el trabajo consumido es equivalente a 120 joules, ¿no? 120 joules. Muy bien, ya tenemos un dato de combustible. Las pérdidas por calentamiento debido a la fricción equivalen a 90 joules. Vuelvo a repetir, las pérdidas por calentamiento debido a la fricción equivalen a 90 joules. ¿Qué dato es ese? Es nuestro trabajo perdido. Entonces anotamos nuestro trabajo pérdida o perdido. Así lo vamos a denotar, ¿ya? Que es equivalente a 90 joules, ¿no? Ahí está, 90 joules. Entonces ya tenemos un trabajo consumido, tenemos el trabajo perdido. Pero ahora, ¿qué pasa con nuestro trabajo útil? ¿No? Y es por eso que para esto vamos a graficar nuestro motorcito. Vamos a plasmar un motor, ¿ya?
Ahí está nuestro motorcito, ¿no? ¿Dónde? Vamos ahora a cotejar. Vamos a volver a leer el problema. Cada vez que un motor diésel consume 120 joules. ¿Qué dato era ese? El trabajo consumido. De combustible, las pérdidas por calentamiento debido a la fricción equivalen a 90 joules. Ahí está. El trabajo perdido, el trabajo pérdida. Entonces, vamos a anotar aquí. ¿Dónde va a estar el trabajo consumido? Pues acá, es que el que va a ingresar. A ver, 120 joules, ¿no? 120, aquí sí te vamos a colocar las unidades de medida. Ahí está, 120 joules. Ya tenemos un trabajo consumido. Por fricción y calentamiento, pues este va a tener una pérdida, ¿no ven? Que es equivalente a 90 joules. Ahí está, 90 joules, que es el trabajo pérdida. Pero ahora, ¿qué pasa pues con nuestro trabajo útil? Que va a estar aquí, ¿no? Digamos que aquí haya un rodamiento donde va a hacer funcionar otra máquina, ¿no? Y este es pues el que en realidad va a servir a este motor, ¿no? El trabajo útil se va a obtener de la diferencia de los 120 joules menos los 90 joules. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a restar el trabajo consumido menos el trabajo pérdida. El trabajo consumido menos este trabajo pérdida me va a dar el trabajo útil, o sea, lo que va a valer. Sabemos que este motor pues tiene una pérdida de 90 joules, ¿no? Y consume 120 joules para llegar al trabajo útil, ¿no? Esta es la ideología en realidad. Entonces, el trabajo útil de este motor va a ser equivalente a 120 menos 90 es equivalente a 30 joules, ¿no? 30 joules, ahí está. Nuestro trabajo útil ahora va a ser 30 joules, ¿no? Ahí está. 30 joules tenemos de trabajo útil. Ya hemos analizado entonces los trabajos. Muy bien. Entendido esto, pues ya vamos a pasar a plasmar nuestra base de datos y vamos a hacer una relación entre la fórmula de la eficiencia, que recuerden que es igual a la potencia útil dividido entre la potencia consumida. Sencillamente nosotros pues vamos a cambiar los nombres, ¿no? La denotación. En vez de colocar potencia útil, nosotros vamos a colocar trabajo útil. En vez de colocar potencia consumida, nosotros vamos a colocar trabajo consumido, ¿no? Que nos va a servir para hallar el rendimiento del motor en un porcentaje correspondiente. Plasmamos. Ahí está, ¿no? Lo que les decía. A ver, vamos a cambiar de... Ya, ahí está. Tenemos un trabajo consumido, tenemos el trabajo pérdida, el trabajo útil, que ya hemos analizado, de dónde salen los 30 joules, y nos pide hallar el rendimiento, la eficiencia en sí, ¿no? A ver, aquí está lo que les decía. La eficiencia es igual a la potencia útil dividido entre la potencia consumida. Pero nosotros no estamos trabajando con potencia, sino estamos trabajando con trabajo y sencillamente vamos a cambiar pues esa denotación. La fórmula. La eficiencia es igual a la potencia útil dividido entre la potencia consumida. Nosotros vamos a utilizar esta. ¿Qué nos dice? La eficiencia o el rendimiento es igual al trabajo útil dividido entre el trabajo consumido. Y se los dejo, ¿no? Las, las igualdades, ¿no? De los nombres para que se acuerden, nada más. Y es reemplazar los datos. A ver, la eficiencia va a ser igual al trabajo útil. Tengo trabajo útil, ¿dónde está? Aquí está. 30 joules. Ya hemos hallado nuestro trabajo útil. Tengo el trabajo consumido, ¿sí? Que es equivalente a 120 joules. Ahora sencillamente pues reemplazo y realizo la operación matemática. Ahí está. Vean. La eficiencia. La eficiencia es igual a 30 joules, que es el trabajo útil dividido entre los 120 joules, que es el trabajo consumido. Esto me da una equivalencia a 0,25. Halle el rendimiento de este motor. El porcentaje entonces. Tenemos una eficiencia de rendimiento equivalente a 25%, ¿no? Esta es la respuesta correcta. Ya está
elaborado nuestro problema.